6 días. Eso fue todo lo que tardaron en vaciar el cuarto de mi hijo mientras estábamos de viaje. Y cuando mi hermana me vio la cara de shock, se rió. Se rió en mi cara. Bienvenidos a Historias con Calma, donde las mujeres calladas por fin cuentan lo que sus familias esperaban que se quedara en silencio para siempre. Me llamo Marisol Vega. Tengo 34 años. Y para entender lo que pasó, tengo que empezar por Diego. Mi esposo era paramédico de rescate aéreo en Monterrey. De esos hombres que podían entablillar una fractura a las 3 de la mañana en pleno vuelo y aún así mandarte un chiste malo antes de aterrizar. Hace 3 años, su helicóptero se desplomó en una noche de viento fuerte. Tenía 33 años. El seguro de vida pagó nuestra casa de 3 recámaras, una frase que hoy puedo decir sin que se me quiebre la voz. Nuestro hijo Mateo tenía 4 años cuando su papá murió. Ahora tiene 7, callado como Diego, paciente como Diego, y construyó todo su mundo dentro de su cuarto. Ahí colgaba la chamarra de vuelo de su padre, ahí estaba el reloj de su bisabuelo guardado bajo llave, y sobre el escritorio un veliero de madera a medio construir. Diego y Mateo lo habían empezado juntos el invierno antes del accidente. Habían hecho un trato. El barco tocaría el agua el año que Mateo cumpliera 8. Ahora la otra parte de la historia. Mi mamá, Alicia, se mudó con nosotros hace 2 años después de perder su departamento. Yo pagaba sus medicinas, su celular, todo. Y mi hermana Karina, 6 años menor que yo, se quedó embarazada y su novio se fue del estado 2 meses antes de nuestro viaje anual a Puerto Vallarta, el único viaje que hacíamos Mateo y yo cada junio para recordar a Diego frente al mar. Le dije que no podía quedarse en mi casa. Le pagué un mes de renta en un estudio en otra colonia. Mi mamá no me habló por una semana. Tu hermana es familia, me dijo, como quien corrige tu gramática. Regresamos del viaje un domingo por la tarde, y Mateo corrió por el pasillo como siempre. Se detuvo en la puerta de su cuarto y no dijo nada, lo cual fue peor que cualquier grito. La cama estaba vacía. El escritorio vacío. El closet vacío. Y en la esquina, una cuna blanca nueva con la etiqueta todavía puesta. Mi hermana salió del baño con una tarjeta de colores de pintura en la mano y sonrió. Agarré el cuarto. Vendí todo. Saqué buen precio. Mi mamá, secándose las manos con un trapo de cocina, dijo: «Tu hermana está embarazada, mijita. Es justo, ¿no?». Tomé la mano de Mateo y salí de mi propia casa sin decir una palabra más. Pero esa noche, mientras mi hijo dormía en casa de mi vecina Lucía, me quedé despierta repasando la lista de todo lo que faltaba y encontré algo que no cuadraba. El mueble donde guardábamos el reloj de Diego tenía candado y yo tenía la única llave a 500 kilómetros de distancia. Alguien había entrado a propósito. Alguien había buscado la llave de repuesto en el cajón de la cocina. Eso ya no era una mujer embarazada acomodando espacio a las prisas. Al día siguiente encontré el perfil de Karina en una página de ventas de segunda mano. Ahí estaba el cuarto entero de mi hijo, publicado como garage sale. 14 artículos. La cama, el escritorio, la bicicleta, la tableta de la escuela y la chamarra de vuelo de su papá, con el parche del escuadrón todavía visible en la foto, por 60 pesos. El reloj de su bisabuelo, por menos de lo que cuesta una cena. No quise ni imaginar lo que faltaba. Hasta el fondo de la página, en gris marcado como vendido, un anuncio más. Veliero de madera sin terminar. Proyecto 100 pesos. Llamé a la policía. El oficial fue amable pero cansado. Suena a un conflicto familiar, señora. Eso normalmente es civil, no penal. Le pregunté qué haría que fuera un caso penal. Me contestó: prueba de propiedad, prueba de que ella no vivía ahí, documentación. Colgué y pensé en la carpeta que tenía en mi computadora, con fotos, números de serie y el avalúo del seguro que había hecho. Después de la muerte de Diego. Documentación. Era exactamente mi idioma. Esa semana empecé a armar el expediente como si estuviera documentando un turno en el hospital donde trabajo como enfermera. Capturas de pantalla, fechas, precios, todo comparado contra el inventario del seguro. El total que Karina había cobrado por todo, menos de 2,000 pesos. El valor real, según el avalúo, más de 40,000. Me reí sola, sin ganas, porque mi hermana había cometido un delito y aún así había vendido con pérdida. Pero lo que más me heló la sangre fue un mensaje de una de las compradoras. Me contó que, el día que fue a recoger una bicicleta, vio a un señor mayor parado en mi cochera, cargando la caja de herramientas de mi esposo, preguntando de quién habían sido. Y mi hermana le contestó: «De nadie». Ese señor se llamaba Efrén, mecánico jubilado.
Cuando le conté la historia por teléfono, no me dejó terminar. Voy para allá, me dijo. Llegó 20 minutos después con la caja de herramientas en los brazos, como quien carga un ataúd. No quiso que le devolviera el dinero. Las herramientas de un hombre le pertenecen a su hijo, me dijo. Y antes de irse, abrió la caja una vez más. Debajo de las herramientas había una hoja doblada, con la letra de Diego, los planos completos del veliero, dibujados a mano, con una nota al final, el barco de Mateo. Esa noche, mi hijo se despertó llorando y me preguntó si el barco se había ido por su culpa, por haber ido de viaje conmigo. Ahí fue cuando dejé de dudar. El lunes, con mi carpeta bajo el brazo, fui directo a la estación de policía. La detective Ana Beltrán revisó cada página sin decir palabra. Al final levantó la vista. Esto se llama abuso de confianza, es delito. Y con este monto es grave. Escribió un número de caso en la portada de mi carpeta. Cuando mi familia se enteró, la casa se volvió fría. Mi mamá dejó de hablarme directamente. Me dejaba notas junto a la cafetera. Mi tía llamó para decirme que la familia no debía llamar a la policía contra la familia. Y luego, mi mamá anunció que ya no podía cuidar a Mateo. Perdí mi turno de noche, perdí ingresos, pero no me detuve. Karina me pidió vernos a solas. Me dijo que yo tenía casa, carrera, todo, y ella no tenía nada. Es solo cosas, Mari. Los muertos no necesitan cosas. Le pregunté por las iniciales grabadas en el reloj. No supo qué decir y entonces soltó la verdadera amenaza disfrazada de consejo. Si sigues con esto, vas a perder a toda la familia. Lo pensé toda esa noche. Y decidí que no iba a firmar la carta de clemencia que la familia me estaba pidiendo. En la reunión con el fiscal, con mi hermana y mi madre esperando afuera, puse sobre la mesa mi declaración de víctima. No pedía cárcel. Pedía 3 cosas. La verdad dicha en voz alta ante un juez, restitución completa y que no tuviera contacto con mi hijo sin que yo estuviera presente. Mi madre entró al final, puso las manos sobre la mesa y dijo la frase de siempre. Es justo, Mari. Y por primera vez en 34 años le contesté. Tienes razón, mamá. Por eso no voy a firmar. 2 semanas después, en una corte pequeña, mi hermana dijo la palabra culpable, con una voz que nunca le había escuchado. Sin cárcel, pero con restitución mensual y sin contacto con mi hijo, sin mi presencia. Le pedí a Efrén, al mecánico, que fuera testigo de cómo un extraño había tenido más decencia que mi propia sangre. Mi mamá se mudó con mi tía. La ayudé a empacar, le cargué las cajas, le seguí pagando sus medicinas, pero ya no bajo el mismo techo. Aprendí que poner un límite no significa dejar de cuidar a alguien. Meses después, un vecino de Efrén encontró la pista que había estado buscando. Una camioneta color cobre en una foto borrosa del anuncio del veliero. Así llegamos hasta un señor llamado Don Beto, que había comprado el barco por 100 pesos para adornar su patio. Estaba destruido por el sol y la lluvia, con la madera partida. No quiso cobrarme nada. Lo cargué en el asiento del copiloto como quien transporta algo sagrado. El primer sábado de octubre, en el cumpleaños número 8 de Mateo, ese veliero, reconstruido tabla por tabla con los planos de su papá, tocó el agua por primera vez. Y mi hijo se rió con todo el cuerpo. Hoy, la restitución de mi hermana paga, mes con mes, los muebles nuevos de ese cuarto que antes vació. La corte le llama restitución. Yo le llamo aritmética. Por fin corriendo en la dirección correcta. Mi madre sigue creyendo que hice mal. Sigue repitiendo en las cenas familiares que destruí todo por muebles. Pero los domingos, en mi mesa, ya nadie le dice a mi hijo lo que necesita o no necesita. Duerme tranquilo otra vez. Aprendí algo que no sabía en junio. Una familia que solo te llama fuerte mientras cargas su peso, te va a llamar cruel el día que decidas soltarlo. Y soltarlo frente a tu hijo puede ser lo más amoroso que hagan tus manos jamás. Esa es mi historia. Un cuarto vacío, 14 anuncios, una firma que nunca voy a poder retirar y un pequeño barco de madera que finalmente tocó el agua. Si en tu familia también dicen que es justo quitarle algo a tu hijo, protege el registro, protege al niño. Compártela con quien la necesite escuchar y nos vemos en la próxima historia.